¿Te imaginas una mujer liderando un ejército en la Edad del Bronce? Descubre la impactante historia de Débora, la jueza y profetisa que liberó a Israel. Su valentía te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la época de bronce tardío en Canaán. Un territorio árido y montañoso, donde la vida era una lucha constante. En medio de esa dureza, surge Débora, una mujer excepcional. No era una princesa ni una guerrera de nacimiento, pero su fuerza interior y su profunda conexión con Dios la convirtieron en una líder carismática e influyente. Ella era profetisa, una voz que transmitía la voluntad divina, y jueza, dirigiendo con sabiduría y justicia a su pueblo. Los israelitas sufrían bajo el yugo del rey Javín y su temible comandante Sísara. Débora, con su profunda fe, comprendió que la opresión no duraría para siempre. Su liderazgo no se basaba en el poder militar, sino en su conexión espiritual y su capacidad para inspirar esperanza en un pueblo desesperado. Ella era la voz que les recordaba que Dios estaba con ellos, aunque la situación pareciera insalvable. En un mundo dominado por hombres, Débora desafió las normas sociales y se convirtió en un faro de esperanza. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo no se define por el género, sino por la valentía, la fe y la dedicación al servicio de los demás. Su historia es una poderosa lección sobre la importancia de la valentía, la fe inquebrantable y la confianza en el poder divino para superar la adversidad, incluso en los momentos más oscuros. ¿Pero qué significaba eso para ti, en la vida diaria? Imagina el peso de la opresión cananea, impuestos injustos que te dejaban con apenas lo suficiente para sobrevivir. Tus campos, la fuente de tu sustento, eran saqueados, tus cosechas robadas para alimentar al ejército invasor. El miedo se había convertido en tu compañero constante, la sombra que te perseguía en cada amanecer. La amenaza de la violencia era palpable. Los cananeos, con sus carros de guerra de hierro, imponían su voluntad con fuerza bruta. Tus familias vivían con el constante temor de ser atacadas, tus hogares destruidos, tus seres queridos arrastrados a la esclavitud. La libertad se había convertido en un recuerdo lejano, un sueño inalcanzable. No solo era la opresión física, sino también la espiritual. La adoración a tus dioses estaba prohibida, reemplazada por la imposición de religiones paganas. La esperanza parecía haber desaparecido, el futuro se presentaba sombrío y desesperanzador. Cada día era una lucha por la supervivencia, un recordatorio constante del yugo bajo el que vivías. Tu vida se resumía en la incertidumbre, en el miedo constante a las incursiones cananeas. Los impuestos eran un yugo insoportable, un peso que te doblaba bajo su implacable presión. El trabajo en tus campos apenas te daba para sobrevivir, y la amenaza de la violencia acechaba en cada esquina. La desesperación se apoderó de tu corazón, un grito silencioso que resonaba en el vacío de la injusticia. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. No era una rebelión armada, ni un levantamiento popular, sino algo más profundo, una oración silenciosa, un susurro colectivo que se elevaba hacia el cielo. Era el clamor de un pueblo oprimido, una súplica desesperada por liberación, un grito que traspasaba las fronteras de la desesperanza y llegaba hasta el corazón de Dios. Tus plegarias, mezcladas con las de tus vecinos, se unían en una sola voz, una súplica colectiva por la intervención divina. Tú, como muchos otros, clamabas por un cambio, por una liberación de ese yugo opresor. Ese clamor, ese anhelo profundo por la libertad, no era solo un deseo, sino una fe arraigada en la promesa de un Dios poderoso, capaz de escuchar y responder a la desesperación de su pueblo. Pero en medio de esa oscuridad, algo cambió. Tú empezaste a sentir una presencia, un susurro en tu alma. No era el viento, ni el susurro de las hojas, sino una voz que resonaba con la fuerza de 1000 tormentas y la paz de un cielo estrellado. Era la voz de Dios, llamando a una mujer para que liderara a su pueblo. Esa mujer eras tú, Débora. Dios te escogió, no por tu fuerza física, sino por la fortaleza de tu fe y la sabiduría de tu corazón. Él te nombró profetisa y jueza, un título que resonaba con la responsabilidad de guiar a Israel hacia la libertad. Era una tarea titánica, una lucha contra un enemigo aparentemente invencible. El llamado no fue fácil. La duda probablemente te asaltó.
¿Cómo una mujer, en una sociedad dominada por hombres, podría liderar una guerra contra un ejército tan poderoso? Pero la voz de Dios te llenaba de valor, te recordaba su promesa de liberación y te daba la convicción de que, con su ayuda, vencerías. Esa voz te llamó a ti, Débora, profetisa de Israel. Te escogió para guiar a tu pueblo, para liberarles del yugo del opresor, el rey Jabín. Y en tu corazón, sentiste la responsabilidad, la urgencia de actuar. Pero sabías que no podías hacerlo sola. Necesitabas un líder militar, alguien con el coraje y la fuerza para reunir a un ejército y enfrentarse a Sísara, el temible comandante de Jabín. Entonces llamaste a Barak, un hombre valiente pero quizás con dudas en su corazón. Le transmitiste el mensaje de Dios, la promesa de victoria si se atrevía a aceptar el desafío. La alianza se forjó entre la sabiduría y la fe de Débora, y el valor, aunque inseguro, de Barak. Juntos, iniciarían la lucha por la liberación de Israel. Tu voz resonó por todo Israel. La llamada a la batalla se extendió como la llama en la pradera seca. Bajo el liderazgo conjunto, Barak reunió a 10.000 hombres, un ejército que, aunque pequeño comparado con las fuerzas de Jabín, estaba lleno de la fe impulsada por la profecía de Débora. La alianza estaba sellada, el destino de Israel pendía de un hilo, pero la esperanza renacía. La voz de Débora resonó en tu corazón, un llamado a la esperanza en medio de la opresión. No eras solo una profetisa, eras tú quien debía convocar a las tribus de Israel, un ejército que se alzaría contra la tiranía de Jabín. Imaginabas a los hombres, a los guerreros, respondiendo a tu llamado, dejando atrás sus miedos y sus dudas para unirse a una causa sagrada. El mensaje se extendió como un fuego sagrado. De boca en boca, la noticia llegó a cada rincón de Israel. Desde las llanuras fértiles hasta las montañas rocosas, hombres de todas las tribus escucharon el llamado a la libertad. Tú veías en tu mente la reunión, la formación del ejército, la unión de un pueblo bajo una misma bandera, la esperanza de la liberación. Las tribus respondieron al llamado. Zebulón, Isaacar, Neftalí, se unieron a la causa. No solo guerreros experimentados, sino también hombres comunes, campesinos, artesanos, todos unidos por un mismo deseo, liberarse del yugo cananeo. Tú veías en tu mente la fuerza de ese ejército, la fe que los unía, la esperanza de una victoria divina. Pero tú, Barak, el llamado a liderar el ejército, vacilaste. La magnitud de la tarea, la fuerza del enemigo, el peso de la responsabilidad, todo eso se cernía sobre ti como una pesada nube de tormenta. ¿Cómo ibas a enfrentarte al temible Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con su poderosa fuerza de carros de hierro? La profecía de Débora resonaba en tus oídos, pero la duda te carcomía. ¿Era posible vencer a un enemigo tan poderoso? ¿Tenías la fuerza, la fe, la valentía necesarias para guiar a tu pueblo a la victoria? La respuesta no era fácil, y la presión era inmensa. Tu vacilación era comprensible. El miedo es un enemigo silencioso, pero poderoso. Sin embargo, Débora, con su firmeza y fe inquebrantable, te recordó la promesa divina. La victoria no dependía solo de tu fuerza, sino de la confianza en el poder de Dios. ¿Te atreverías a confiar en esa promesa, a dar el salto de fe? Pero Débora, con la sabiduría que solo Dios podía darle, no te dejó solo con tu miedo. Ella comprendía tu vacilación, Barak, sabía que la fe en la victoria, en la promesa divina, era tan importante como la fuerza de tu ejército. No se trataba solo de reunir soldados, sino de reunir corazones confiados en el poder del Dios de Israel. Tu duda, tu temor, era una barrera que debía ser superada antes de enfrentarse a Sísara. Y así, Débora te impuso una condición, una prueba de fe que iba más allá de la simple valentía militar. Para asegurarte de que tu confianza provenía de Dios, y no de tu propia fuerza, ella te dijo que solo marcharías a la batalla si tú mismo la acompañabas. No se trataba solo de liderar las tropas, se trataba de demostrar que tu fe era tan firme como tu deseo de liberar a Israel. Era una condición aparentemente simple, pero cargada de un significado profundo. Acompañarla significaba aceptar su liderazgo espiritual, reconocer su autoridad delegada por Dios y confiar plenamente en la promesa divina de victoria. Era una prueba para ti, Barak,
una oportunidad para demostrar que tu valentía no era solo física, sino también espiritual. Solo así, con la fe como tu escudo y la guía de Dios como tu espada, podrías enfrentarte al poderoso ejército de Sísara. Así que, respira hondo. Débora te ha llamado, Barak, y aunque el miedo te carcome, la promesa de Dios es firme. Recuerda la opresión de Sísara, la humillación que ha sufrido tu pueblo durante años. Esa imagen debe ser tu combustible, la fuerza que te impulse a reunir a tu ejército. No estás solo. Débora te guía, Dios te ampara. La orden se extiende como la llama en la estepa seca, desde las colinas de Neftalí hasta las llanuras de Zabulón, la llamada a la guerra resuena. Tribus enteras, hombres valientes con sus escudos y lanzas, responden al llamado. Son diferentes, con sus propias historias, pero unidos por un mismo propósito, liberar a Israel. Observa cómo se organizan, cómo las diferentes tribus coordinan sus estrategias. Es una fuerza impresionante, un ejército forjado no solo por la fuerza física, sino por la fe compartida en la promesa divina. Cada guerrero sabe que lucha por su familia, por su tierra, por su libertad. Y que Dios pelea junto a ellos. El monte Tabor, imponente y estratégico, se erige como el escenario elegido. Débora, con su sabiduría profética, ha visto en su cima la clave para la victoria. Desde allí, el ejército israelita, aunque pequeño, podrá dominar el valle y sorprender a Sísara. Imagínate, el sol naciente pintando de oro las laderas, mientras tú y tus hombres se preparan, la tensión palpable en el aire. La posición es perfecta, un punto elevado que ofrece una ventaja táctica innegable. Débora te ha instruido en cada detalle. No se trata solo de fuerza bruta, sino de una estrategia precisa. La emboscada será crucial. El enemigo, confiado en su superioridad numérica, jamás esperará un ataque desde esa posición. Cada movimiento, cada despliegue de tropas, ha sido cuidadosamente planeado para maximizar vuestras posibilidades de éxito. Recuerda la fe que Débora ha depositado en ti, Barak. No estás solo. La planificación ha sido exhaustiva. Las rutas de escape, los puntos de concentración, todo está perfectamente definido. Es una danza mortal, una coreografía de guerra donde cada paso es fundamental. Confía en el plan, confía en Dios, y confía en tus hombres. La victoria no está garantizada, pero la posibilidad de liberar a tu pueblo de la opresión está a tu alcance. Prepárate, Barak. El momento de la verdad está cerca. Desde lo alto del monte Tabor, Débora te mira con una mezcla de determinación y esperanza en sus ojos. Su voz, resonando con la fuerza de la profecía divina, te llega clara y concisa: anímate, Barak. El Señor está contigo. Ella sabe que la batalla que se avecina será dura, pero también sabe que Dios ha prometido la victoria. Sus palabras no son solo una orden, sino un bálsamo para tu alma, un recordatorio de que no estás solo en esta lucha por la libertad de Israel. Observa cómo su rostro refleja una fe inquebrantable, una confianza en el poder de Dios que te contagia. Ella te recuerda la promesa divina, la liberación que llegará con la derrota de Sísara y el fin de la opresión cananea. Esas palabras son como un aliento fresco en medio de la tensión y el miedo que te embargan, fortaleciendo tu espíritu para la batalla que te espera. La profecía de Débora no es solo una predicción, sino una inyección de valentía y esperanza en tu corazón. Ella te asegura que la victoria es posible, que Dios peleará a vuestro lado. Recuerda sus palabras: el Señor entregará a Sísara en tus manos. Es una promesa poderosa, una garantía de que, con la ayuda divina, la opresión terminará y la libertad llegará a Israel. Barak. Lleva a tu ejército al monte Tabor. Allí, con la ayuda de Dios, venceremos a Sísara y a sus carros de guerra. El rugido de la batalla retumbó en las laderas del monte Tabor. El ejército israelita, armado con la fe y la valentía que Débora les había infundido, avanzaba con determinación, dispuesto a enfrentarse al ejército de Sísara. El sol caía sobre los guerreros, creando sombras largas y amenazantes. Los carros de guerra cananeos, con sus relucientes cuchillas, avanzaban imponentes, sembrando el terror entre las filas israelitas. Pero tú puedes ver cómo la fe de los soldados israelitas no flaqueaba.
Eran guiados por la promesa divina de victoria. La batalla se libraba bajo la mirada atenta de Débora, quien desde lo alto observaba cada movimiento. El fragor de la batalla era ensordecedor. Pero entonces, algo cambió. Tú viste cómo el cielo se oscureció, no por nubes, sino por una presencia poderosa. Un viento impetuoso se levantó, azotando a los carros de guerra cananeos, desorientándolos y creando el caos en sus filas. Era como si la misma naturaleza se uniera a la lucha, respondiendo a la plegaria de Débora. Las aguas del río Quizón, normalmente un obstáculo para el ejército cananeo, se desbordaron súbitamente, creando una inundación que engulló a los carros de guerra, inmovilizándolos completamente. La furia de la naturaleza, guiada por la mano de Dios, se convirtió en un aliado inesperado para Barak y sus hombres. Observaste cómo el poder divino se manifestaba de forma tangible en el campo de batalla, decantando la victoria hacia el ejército de Israel. La confusión y el terror se apoderaron del ejército cananeo. Ya no eran una fuerza imparable, sino una masa de hombres desorganizados y aterrorizados, presa del pánico ante la fuerza sobrenatural que se había desatado. Tú comprendiste entonces la magnitud de la intervención divina, no solo una victoria militar, sino una demostración del poder incomparable de Dios, un poder que no se limita a las armas humanas, sino que trasciende la naturaleza misma. El pánico se apoderó de Sísara. Tú viste cómo el ejército cananeo, hasta hace poco invencible, se desmoronaba. La poderosa fuerza de Dios, invocada por Débora, se abatía sobre ellos con furia incontenible. El rugido de la batalla se convertía en un lamento desesperado, mientras los soldados huían en desorden, dejando atrás sus armas y su orgullo. Sísara, acostumbrado al lujo y al poder, se vio reducido a un fugitivo cobarde. Su armadura, símbolo de su autoridad, ahora era un peso muerto, un recordatorio de su inminente derrota. El miedo se apoderaba de él con cada paso, cada latido de su corazón resonaba como un martillo en su cráneo. Olvida la gloria, olvida el poder. En ese momento, solo importaba la supervivencia. Su carruaje, antes símbolo de su triunfo, ahora era una jaula que lo aprisionaba en su huida desesperada. El rugido del viento y el clamor de la batalla se mezclaban en un torbellino de terror que lo envolvía por completo. Pero la huida de Sísara no terminó ahí. Tú lo viste, exhausto y desesperado, buscando refugio. Se encontró con Jael, una mujer kenita, esposa de Heber, que le ofreció cobijo bajo su tienda. Jael, aparentemente una figura insignificante, se convirtió en un personaje clave en esta historia épica. Su hogar, una simple tienda de campaña, se transformaría en el escenario de un acto de valentía que cambiaría el curso de la batalla. Mientras Sísara dormía, agotado por la huida, Jael aprovechó la oportunidad. Recuerda que ella no era una guerrera entrenada, sino una mujer común con una inteligencia y un coraje fuera de lo común. En ese momento, su fe y su astucia se convirtieron en armas más poderosas que cualquier espada. Su acción fue rápida y decisiva. Con un mazo de pastor, Jael clavó una estaca en la sien de Sísara mientras dormía. Este acto, audaz y arriesgado, selló el destino del comandante cananeo y cambió el curso de la guerra. La mujer que había ofrecido refugio se transformó en la heroína que terminó con la amenaza de Sísara. Así que ahí estaba Sísara, derrotado, su armadura pesada y su orgullo aún más, le pesaban como piedras. El sudor y el polvo cubrían su cuerpo, la desesperación pintaba su rostro. Tras la derrota, la única idea en su mente era la supervivencia. Vio la tienda de Jael, un pequeño oasis en medio del caos, y se dirigió hacia ella con la esperanza de encontrar refugio, aunque fuera temporal. Jael, la mujer kenita, lo vio llegar. Su expresión era una mezcla de sorpresa y cálculo. No era una extraña a la guerra, conocía el peso de la derrota y el valor de la astucia. Sísara, con voz entrecortada, le pidió agua y cobijo, un simple acto de clemencia que, en apariencia, Jael le concedió. Pero en el fondo, sus ojos ya se movían, planeando, observando. Dentro de la tienda, la oscuridad ofrecía un respiro del sol abrasador. Sísara, agotado, se dejó caer, confiado en la aparente hospitalidad de Jael.
El aroma a leche cuajada y lana de oveja llenaba el aire, un extraño contraste con el olor a sangre y muerte que lo perseguía. Ignoraba que ese refugio, esa aparente piedad, se convertiría en su tumba. Desesperado, Sísara busca refugio en la tienda de Jael, mujer de Geber el Cni. Ella le ofrece agua y lo cubre con una manta, simulando darle descanso. Mientras el cansancio lo vence, Sísara no sospecha la traición que se avecina. Su confianza ciega en la hospitalidad de Jael será su perdición. Tú verás cómo esta mujer, aparentemente sumisa, se convierte en un instrumento de la justicia divina. Jael, con sigilo y determinación, toma una estaca de la tienda y un martillo. Se acerca a Sísara, que duerme profundamente, agotado por la batalla. Su sueño, tan profundo como su arrogancia, le impide percibir el peligro inminente. En ese instante, la serenidad de Jael se transforma en acción decisiva. La traición se consuma en silencio. Con un golpe certero, Jael clava la estaca en la sien de Sísara. La muerte llega silenciosa y rápida, poniendo fin al reinado del terror del comandante cananeo. El silencio que sigue es más impactante que cualquier grito de batalla. Sísara, el poderoso, yace muerto, víctima de una traición que sellará su destino para siempre. Su derrota marca el fin de la opresión cananea. Mientras el sueño profundo abrazaba a Sísara, Jael, con un martillo en una mano y una estaca en la otra, se acercó sigilosamente. Un golpe certero, y la estaca se hundió en la sien del general cananeo. Su muerte marcó el fin de la tiranía de Jabín. La noticia de la muerte de Sísara se propagó como la pólvora. El ejército cananeo, al perder a su líder, entró en pánico y huyó despavorido. La victoria era inminente. Tú presenciaste la huida desbandada de los cananeos, dejando atrás sus carros de guerra y su orgullo herido. El ejército israelita, animado por la inesperada victoria, los persiguió sin piedad, acabando con el resto de las tropas enemigas. La tierra, antes mancillada por la opresión, se liberaba del yugo cananeo. 20 años de opresión habían terminado. La liberación fue completa. Israel respiraba de nuevo, libre del miedo y la tiranía. El canto de alabanza a Dios resonaba en cada valle y colina, un testimonio del poder divino y la valentía de sus elegidos. Débora, la profetisa y jueza, había guiado a su pueblo a la victoria, cumpliendo la promesa divina. El silencio que siguió al golpe de Jael fue ensordecedor. Luego, el júbilo estalló. La noticia de la muerte de Sísara corrió como la pólvora, llevando consigo la promesa de libertad. Tú, testigo de esta epopeya, puedes imaginar la escena, la alegría desbordante, las lágrimas de alivio, el fin de una larga opresión. Pero la liberación no se celebraba solo en los campos de batalla, sino también en cánticos de alabanza a Dios. Débora, la mujer que guió a su pueblo hacia la victoria, compuso un cántico, un poema épico que resonó con la fuerza de la liberación. En él, no solo se recordaba la batalla, sino que se elevaba una oración de gratitud al Dios de Israel. Cada verso era una ofrenda, un testimonio de la fidelidad divina que había guiado cada paso, cada decisión, cada lucha. Escucha atentamente, porque en sus palabras, tú también podrás sentir la emoción de la victoria. El cántico de Débora es más que una simple canción de triunfo, es una declaración de fe, una proclamación de la soberanía de Dios. En cada estrofa, se describe la opresión, la angustia del pueblo, la respuesta de Dios a sus oraciones y la gloriosa victoria obtenida. Tú puedes sentir el poder de esas palabras que trascendieron el tiempo y se convirtieron en un himno a la esperanza y a la liberación. Un canto que sigue resonando hasta nuestros días. Escucha con atención, porque el cántico de Débora no es solo una celebración, es un poema épico que desentraña la historia. Observa cómo describe la respuesta de Israel ante la opresión cananea, la falta de líderes, el miedo paralizante, la sumisión. Pero luego, el poema se transforma. Se centra en la valentía de Débora, su fe inquebrantable en Dios y su llamado a Barak, un hombre que inicialmente dudó pero que finalmente respondió al llamado divino. Es una oda a la fe, a la obediencia y a la valentía. El cántico también destaca la participación de las tribus de Israel. Algunas respondieron al llamado de Débora y Barak, otras no.
Este detalle no se omite, es un reflejo de la realidad humana, de la falta de unidad y la necesidad de una líder que unifique a un pueblo dividido. Observa cómo el poema detalla la batalla, la intervención divina y la decisiva participación de Jael, una mujer que actuó con valentía y astucia, cambiando el curso de la historia. Su acción, aunque cuestionada por algunos, se convierte en un símbolo de audacia y determinación en medio de la adversidad. Finalmente, el cántico culmina en una alabanza a Dios. Es una celebración de la liberación de Israel, un reconocimiento del poder divino que se manifiesta en la victoria. Observa cómo el poema no solo describe los eventos, sino que también transmite la profunda fe de Débora y la gratitud de su pueblo. Es un himno a la esperanza, un testimonio de cómo la fe y la valentía pueden superar la opresión, y una exaltación de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Piensa en ello, la liberación no es solo militar, sino también espiritual. Observa cómo el cántico describe a Débora. No era una figura pasiva. Ella, una mujer, tomó la iniciativa. En una época donde las mujeres tenían un rol social limitado, Débora desafió las convenciones y se convirtió en una líder militar y espiritual. Su llamado divino le dio la autoridad para convocar a Barak, un hombre valiente, pero que necesitaba su guía y su firmeza para enfrentarse a Sísara. Piensa en la valentía que se requería. Débora no solo lideró desde la retaguardia. El cántico la muestra como una figura estratégica, capaz de articular una respuesta unificada ante la amenaza cananea. Su liderazgo no fue solo carismático, sino también pragmático, logrando unir a tribus israelitas a menudo divididas. Su liderazgo fue inspirador. No se limitó a dar órdenes, su presencia misma, su convicción, su fe inquebrantable, impulsaron a Barak y a todo el ejército. El cántico resuena con la fuerza de su liderazgo, no solo militar, sino también espiritual, un liderazgo que trascendió las barreras sociales y de género de su tiempo. Pero, ¿qué hay de Barak? El cántico lo menciona, sí, pero ¿qué nos dice de su fe? Tú te preguntarás, ¿fue un líder valiente o un hombre lleno de dudas? La respuesta, creo, se encuentra en su petición a Débora. No se negó a la misión, pero pidió la presencia de Débora. ¿Una muestra de debilidad? Quizás una profunda comprensión de su propia limitación y una confianza total en el poder de Dios que se manifestaba a través de su profetisa. Piensa en ello, Barak no se negó a la batalla, aceptó el llamado de Dios, pero reconoció que su fuerza no era suficiente. Necesitaba la guía divina, la confirmación de que el plan de Dios era real. Esa dependencia, esa humildad, no es señal de debilidad, sino de una fe madura que reconoce su propio límite y la grandeza de Dios. No se trataba de falta de valentía, sino de una profunda comprensión de la dependencia en Dios para la victoria. Su fe no era ciega, sino inteligente. Reconoció la necesidad de la guía profética, la presencia de Débora. Esto no disminuye su valentía, sino que la contextualiza. Su victoria no fue solo una victoria militar, sino una victoria de la fe, una demostración de que la obediencia a Dios, aun con dudas, conduce a la liberación. Recuerda, la fe no es la ausencia del miedo, sino la confianza en Dios a pesar del miedo. Su petición a Barak, esa aparente falta de iniciativa, ¿refleja realmente duda? ¿O, quizás, una profunda comprensión de la estrategia divina? Piensa en Jael, la esposa de Geber el Ceneo. Ella no era una guerrera, no estaba en el campo de batalla con una espada, pero su valentía fue excepcional. Su acto fue silencioso, pero devastador, una demostración de fe en un momento crucial. Mientras los soldados cananeos celebraban su victoria aparente, Jael invitó a Sísara a su tienda, ofreciéndole agua y descanso. Imagina la escena, el cansancio del general, la confianza ciega en la hospitalidad de una mujer. Ella actuó con una audacia que la historia ha recordado por siglos. Su valentía no fue la de un guerrero en el campo abierto, sino la de una mujer que usó su ingenio y su fe para cambiar el curso de la historia. El martillo y la estaca, herramientas de la vida cotidiana, se convirtieron en instrumentos de liberación divina en sus manos. Fue un acto de fe audaz, un riesgo inmenso, pero Jael no dudó. Ella actuó con una valentía silenciosa, pero su impacto fue resonante.
Su acción nos recuerda que la valentía puede manifestarse de muchas maneras, y que a veces, la valentía más grande se encuentra en los lugares más inesperados. Tras la muerte de Sísara, un silencio sepulcral cayó sobre el valle. Un silencio roto solo por el susurro del viento entre las hierbas altas y el lento goteo de la sangre del comandante cananeo. Para ti, esa victoria significó mucho más que la simple derrota de un ejército. Fue el fin de 2 décadas de opresión, el fin del yugo cananeo que había aplastado a tu pueblo. La tierra, finalmente libre, se preparaba para respirar de nuevo. La canción de Débora, compuesta en honor a la victoria, resonó por toda la tierra prometida. Se cantaba en las casas y plazas, en los campos y montañas, un himno a la liberación y a la justicia divina. Esa canción, más que una simple celebración, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio del poder de la fe y la valentía. Para ti, era el eco de la liberación, una melodía que calmaba el alma. La paz regresó a Israel, aunque no sin cicatrices. Las huellas de la guerra eran profundas, pero la victoria había abierto camino a un futuro más prometedor. La tierra, liberada del yugo cananeo, comenzó a sanar. Los campos volvieron a florecer, las aldeas se reconstruyeron y la vida, aunque con lentitud, se fue reanudando. Para ti, esa paz era un regalo precioso, un triunfo ganado con sangre, sudor y lágrimas, pero que valía cada sacrificio. La victoria sobre Sísara no fue solo un triunfo militar, marcó un antes y un después en la historia de Israel. Tú podrías preguntarte, ¿qué impacto tuvo Débora? Su liderazgo, inusual para la época, inspiró a generaciones posteriores de mujeres a alzar sus voces y reclamar su lugar en la sociedad. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía y fe inquebrantable, un recordatorio de que la fuerza no reside solo en la espada, sino también en la convicción. Su canción de victoria, recogida en el libro de Jueces, se convirtió en un himno a la liberación y a la intervención divina. Esa canción, llena de imágenes vívidas y un lenguaje poético, trascendió el tiempo, convirtiéndose en una fuente de inspiración para poetas y compositores a lo largo de los siglos. Para ti, su legado es palpable en la forma en que su historia se ha transmitido de generación en generación. Débora se convirtió en un ejemplo de liderazgo femenino en un mundo dominado por hombres. Su historia nos recuerda que Dios llama a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su género o posición social. Tú puedes ver en ella un modelo a seguir, una mujer que, con valentía y fe, cambió el curso de la historia de su pueblo. Su legado continúa inspirando a mujeres y hombres a luchar por la justicia y la libertad. Piensa en la valentía que requirió para desafiar las convenciones de su tiempo. En una sociedad patriarcal, Débora asumió un rol de liderazgo militar y político, algo totalmente inusual. Ella no solo guió a su pueblo con sabiduría, sino que también demostró una fuerza interior que la convirtió en un ejemplo a seguir, una figura que inspiró esperanza en medio de la desesperación. Su historia desafía las normas sociales y religiosas de la época, mostrando que el liderazgo no se limita al género. Su liderazgo no se basó en la fuerza bruta, sino en la estrategia, la fe y la diplomacia. Convocó a Barak, un hombre valiente, pero que necesitaba su guía para vencer a Sísara. Ella no se limitó a delegar, sino que se involucró activamente en la planificación y ejecución de la estrategia militar, demostrando un liderazgo integral y efectivo. Su habilidad para inspirar confianza y motivar a su pueblo fue clave para la victoria. Imagina el impacto que tuvo su ejemplo en las mujeres de su tiempo. Débora se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que las mujeres podían ocupar puestos de poder y liderazgo, desafiando las normas sociales restrictivas. Su historia trasciende el tiempo y se convierte en un referente para las mujeres de todas las épocas, un recordatorio de que la capacidad de liderazgo no conoce límites de género. Piensa en Débora. Ella no solo era una mujer en un mundo de hombres, sino una mujer que escuchó la voz de Dios en medio de la opresión. Su fe no era una idea abstracta, sino el combustible que la impulsó a actuar. Fue esa profunda conexión con lo divino lo que le dio la fuerza para desafiar al rey Jabín, un gobernante cruel que oprimía a su pueblo. Imagina el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la certeza inquebrantable de que Dios estaba con ella. Esa fe no era pasiva, era activa.
No se trataba simplemente de creer en Dios, sino de confiar en su plan, incluso cuando las circunstancias parecían abrumadoras. Para Débora, la fe significaba actuar con valentía, aun cuando el miedo pudiera haberla paralizado. Llama a Barak, un líder militar, y juntos planifican la batalla. Su fe se reflejaba en cada decisión, en cada oración, en cada paso que daban hacia la libertad de su pueblo. Su fe no era una garantía de ausencia de miedo, sino una fuerza que le permitía superar el miedo. La fe de Débora era un escudo contra la desesperación, una fuente inagotable de esperanza en medio de la adversidad. Fue esa fe la que la llevó a confiar en Jael, una mujer cananea que, guiada por el mismo Espíritu Divino, jugó un papel crucial en la victoria. La fe de Débora no era individualista, era contagiosa, inspirando valentía en otros. Imagina a Débora, tú misma, con la responsabilidad de liderar a un pueblo oprimido. La presión es inmensa, el enemigo es poderoso, pero tú tienes algo que ellos no tienen, la promesa de Dios. Esa promesa, esa certeza de que Dios peleará por ti, no es una simple creencia, es la roca sobre la que construyes tu estrategia, tu coraje, tu esperanza. Esa fe inquebrantable es tu mayor arma. Recuerda que la victoria no depende solo de tu ejército, ni de tu inteligencia, sino de la intervención divina. Tú confías en Dios, y esa confianza te da la fuerza para convocar a Barak, para organizar el ejército, para planificar la estrategia. Sin esa fe como cimiento, el miedo te habría paralizado, la duda te habría debilitado. Piensa en el momento de la batalla. El miedo es inevitable, pero tu confianza en Dios te ayuda a superarlo. No es una fórmula mágica, pero es el ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta. Es la fuente de tu valentía, la razón por la que perseveras, incluso cuando la situación parece desesperada. Es la convicción de que el Dios de Israel luchará a tu lado. La victoria llega, y no es solo por la fuerza de las armas, sino por la intervención de Dios, que responde a tu fe. Esa confianza, esa entrega total en su plan, es la clave de todo. Recuerda que Dios no te abandona. Él te guía, te fortalece y te da la victoria, pero es tu fe la que lo hace posible. Es tu confianza en Él lo que abre el camino a la liberación. Piensa en Jael, una mujer kenita, esposa de Heber. Ella ve a Sísara, el temible comandante del ejército cananeo, huyendo derrotado y buscando refugio en su tienda. La tentación de la cobardía, la de simplemente ignorar al hombre que ha sembrado tanto terror, debe haber sido poderosa. Pero en su corazón, algo más fuerte aún se agitaba, la fe en la promesa de Dios de liberar a Israel. Mientras Sísara se acerca a su tienda, exhausto y creyendo que está a salvo, Jael lo recibe con amabilidad, fingiendo darle cobijo. Imagina la tensión en el aire, la incertidumbre de sus acciones, la batalla interna entre el miedo y la determinación. Ella sabe lo que debe hacer, aunque las consecuencias podrían ser mortales. Con una valentía inusitada, Jael aprovecha el momento. Mientras Sísara duerme, profundamente agotado, ella le clava una estaca en la sien. Un acto definitivo, un golpe que sella el destino del opresor y asegura la liberación de su pueblo. Un acto de fe ciega, de obediencia a un llamado silencioso pero poderoso. Tú también puedes encontrar esa valentía interior, esa fuerza que te permite actuar a pesar del miedo. La historia de Jael es una prueba de que la fe, aunque aparentemente pequeña, puede mover montañas, puede cambiar el curso de la historia. Su coraje en medio de la guerra se convirtió en un símbolo de esperanza para Israel. Pero Jael no solo actúa con valentía, tú te das cuenta de que su acción trasciende lo meramente militar. Ella representa una mujer que toma decisiones cruciales en un mundo dominado por hombres. En la Biblia, las mujeres a menudo desempeñan roles que desafían las expectativas de su época. Piensa en Débora, una mujer que no solo era profetisa, sino también jueza de Israel. En un contexto donde el liderazgo recaía casi exclusivamente en los hombres, Débora se erige como una figura poderosa, guiando a su pueblo hacia la liberación. Su liderazgo no se limita a la predicción divina, ella toma decisiones estratégicas, convoca a Barak para la batalla y, lo que es más importante, su juicio y autoridad son indiscutibles. Débora no es una figura pasiva, es una líder activa que asume responsabilidades que en su tiempo eran impensables para una mujer.
Su ejemplo nos desafía a reconsiderar los roles de género y la influencia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia bíblica. Débora no es un caso aislado. A lo largo de la Biblia encontramos mujeres fuertes y con gran influencia: Esther, Ruth, María Magdalena. Cada una de ellas, a su manera, desafió las convenciones sociales de su tiempo y jugó un papel fundamental en la historia de la salvación. Débora, con su liderazgo, su fe y su valentía, se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo a seguir para las mujeres a lo largo de los siglos. Su historia nos recuerda que la fe y el coraje no conocen género. Piensa en Moisés, tú sabes, el libertador de Egipto. Ambos, Débora y Moisés, lideraron a su pueblo en momentos de gran opresión, guiándolos hacia la libertad. Pero mientras Moisés recibió las tablas de la ley directamente de Dios en la montaña, Débora actuó como intermediaria, convocando a Barak y guiando la estrategia militar. Ella no solo profetizaba, sino que tomaba decisiones cruciales en el campo de batalla. A diferencia de Esther, que actuó en la corte de un rey pagano, Débora lideró su pueblo desde una posición de autoridad religiosa y política. Ambas mujeres mostraron valentía y astucia, pero sus contextos y métodos fueron muy diferentes. Esther operó en secreto, utilizando su ingenio para influir en el rey Asuero, mientras que Débora fue abierta y pública en su liderazgo, convocando a un ejército y dirigiendo la batalla. Y si comparamos a Débora con figuras masculinas como Josué, vemos similitudes en su liderazgo militar. Ambos dirigieron a Israel en la conquista de la tierra prometida, aunque Josué lo hizo tras la muerte de Moisés, mientras Débora lideró durante un periodo de jueces. La diferencia radica en que Débora, como mujer, enfrentó desafíos adicionales en un mundo patriarcal, lo que hace su liderazgo aún más excepcional. Pero a diferencia de Moisés, Débora lideró en un periodo conocido como la época de los jueces, un tiempo de inestabilidad en Israel. Imagina un panorama donde no había un rey centralizado, sino líderes locales que surgían en momentos de crisis para guiar al pueblo. Era un sistema bastante diferente a lo que conoces de otras monarquías estables, ¿verdad? Cada juez actuaba según la necesidad, guiado por Dios, y su liderazgo era temporal. La ausencia de un rey centralizado significaba que las tribus de Israel a menudo se enfrentaban a amenazas externas por separado, sin una defensa unificada. Los cananeos, un pueblo poderoso y bien establecido, aprovechaban esta fragmentación. Piensa en pequeños grupos de israelitas luchando por su supervivencia contra un enemigo mucho más organizado y equipado, un escenario que te da una idea del desafío que enfrentó Débora. Este sistema de jueces, aunque eficaz en algunos casos, también tenía sus inconvenientes. La falta de una estructura de gobierno centralizada y permanente provocaba una constante lucha contra la opresión y la necesidad de líderes carismáticos que pudieran unificar a las tribus dispersas. La historia de Débora se desarrolla precisamente en este contexto de fragmentación política y amenaza constante, un escenario que intensifica su gesta. Piensa en la cultura cananea, una sociedad poderosa y compleja que dominaba la región. Eran hábiles artesanos, constructores de ciudades fortificadas y comerciantes influyentes. Pero su dominio se basaba en la opresión. Imagínate a los israelitas, sometidos a un yugo cruel, obligados a pagar pesados tributos y soportar la arrogancia de sus conquistadores. Su religión era politeísta, con deidades asociadas a la fertilidad, la guerra y la naturaleza. Realizaban sacrificios humanos y prácticas rituales que los israelitas veían como abominaciones. Este contraste religioso profundizaba el abismo entre ambos pueblos, alimentando el conflicto y la resistencia. La opresión cananea no se limitaba a la esfera económica o religiosa. Imagínate la humillación diaria, el miedo constante, la pérdida de la libertad. Los israelitas eran tratados como esclavos, sus tierras eran confiscadas y sus vidas estaban a merced de sus opresores. Esta era la realidad que Débora y Barak se enfrentaron. Pero imagina la vida de tu pueblo, Israel, en ese momento. No era un reino unido y poderoso, sino un conjunto de tribus, a menudo enfrentadas entre sí, con poca organización central. Cada tribu se preocupaba por su propia supervivencia, luchando por recursos y territorio, lo que las hacía vulnerables ante la amenaza cananea. La opresión cananea no era solo militar,
era una opresión sistemática que afectaba todos los aspectos de la vida israelita. Tus antepasados sufrían bajo un régimen injusto, con tributos excesivos, restricciones a su libertad y la constante amenaza de la violencia. La falta de unidad nacional hacía aún más difícil resistir. Piensa en la angustia, la incertidumbre y el miedo constante que caracterizaban la vida diaria. La falta de un liderazgo fuerte y unificado dejaba a las tribus indefensas ante la poderosa fuerza militar cananea. Era un tiempo de desesperación, donde la esperanza de liberación parecía un sueño lejano. Imagina a Débora. Una mujer en un mundo de hombres, asumiendo el liderazgo de un pueblo dividido y desmoralizado. No solo tenía que lidiar con la opresión cananea, sino también con la resistencia interna. Muchas tribus dudaban de su autoridad, acostumbradas a resolver sus conflictos de manera individualista. Conseguir su cooperación para una estrategia militar unificada fue su primer gran desafío. Debió convencer a líderes tribales recelosos, hombres acostumbrados al poder, de que una mujer, además de profetisa, podía guiarlos a la victoria. Luego estaba Barak. Un hombre valiente, sí, pero también vacilante. Débora, con su sabiduría divina, tenía que inspirarle la confianza necesaria para liderar el ejército israelita. Convencerlo de que la victoria era posible, a pesar del formidable ejército de Sísara, requería no solo estrategia militar, sino una profunda persuasión espiritual. Tuvo que lidiar con sus dudas y con la posibilidad de que su propia valentía fuera insuficiente para motivar a sus tropas. Pero la falta de unidad no era solo un problema entre líderes. La sociedad israelita, como ya viste, era un mosaico de tribus con diferentes costumbres y creencias. Débora tuvo que navegar por esas diferencias, buscando puntos en común y evitando conflictos internos que pudieran debilitar su posición ante el enemigo. Conseguir la lealtad y el compromiso de un pueblo fracturado, cada uno con sus propios intereses, fue una tarea titánica que requirió una diplomacia excepcional y una fe inquebrantable en su misión divina. Piensa en Débora, rodeada de la desesperación de su pueblo. La opresión cananea era un peso insoportable, pero ella no se rindió. Su fortaleza no provenía solo de su valentía innata, sino de una profunda conexión con Dios. Para Débora, la oración no era un ritual ocasional, sino el aire que llenaba sus pulmones, el sustento de su alma. En esos momentos de angustia, en la soledad de su liderazgo, la oración era su refugio, su guía, su fuerza. En sus oraciones, no solo pedía ayuda para su pueblo, sino que buscaba la voluntad divina, la sabiduría para guiar a su gente. Imagínala, tú, conectándose con el Creador, buscando la dirección en medio del caos. La oración no era una súplica desesperada, sino una conversación íntima, una búsqueda de entendimiento y una entrega total a la voluntad de Dios. Era su fuente de esperanza, su ancla en la tormenta. A través de la oración, Débora recibía la fuerza para enfrentar los desafíos que se le presentaban. La fe inquebrantable que la impulsaba, la claridad en sus decisiones, la valentía para convocar a Barak, todo emanaba de esa íntima relación con Dios, forjada en la oración constante. Era su faro en la oscuridad, su escudo contra el miedo, su inspiración para la acción. Recuerda que la oración no era un simple acto religioso, sino el pilar fundamental de su liderazgo. Su fe, esa conexión profunda con Dios, es algo que te resuena incluso hoy. En un mundo a menudo dominado por la desesperanza, la historia de Débora te recuerda que la oración puede mover montañas, que la perseverancia ante la adversidad es clave. Ella no se dejó vencer por el miedo, ni por la magnitud del problema. Su ejemplo te inspira a buscar esa misma fuerza interior, a confiar en un poder superior cuando te enfrentas a tus propios gigantes. Piensa en el liderazgo de Débora. En una sociedad patriarcal, ella se alzó como una figura poderosa, demostrando que el género no define la capacidad de liderazgo. Su valentía para convocar a Barak, aun cuando él dudaba, es una lección de confianza y de cómo inspirar a otros a actuar, incluso cuando el camino parece difícil. Tú también puedes ser un líder en tu propia esfera, inspirando a quienes te rodean con tu fe y tu determinación. La historia de Jael, su audacia y valentía, te muestra que incluso acciones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto monumental.
Su astucia y valentía para acabar con Sísara, el comandante del ejército cananeo, demuestra que la fe y la acción audaz pueden cambiar el curso de la historia. Recuerda que tu valentía, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia en tu vida y en la vida de los demás. Tú también puedes ser un instrumento en manos de Dios para lograr grandes cosas. Piensa en la fe inquebrantable de Débora. Ella, una mujer en una sociedad patriarcal, escuchó la voz de Dios y se atrevió a desafiar las convenciones. Su confianza en el plan divino, a pesar de la abrumadora adversidad, es una lección poderosa para ti. En momentos de duda, recuerda su ejemplo: la fe mueve montañas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Dios te llama a ti también a actuar con fe, a confiar en su guía, aunque el camino parezca incierto. La valentía de Barak, aunque inicialmente vacilante, también es inspiradora. Él respondió al llamado de Débora, a pesar de su miedo. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Tú también puedes encontrar la valentía para enfrentar tus propios desafíos, para defender lo que es correcto, incluso si te sientes inseguro. El primer paso, como el de Barak, es reconocer el llamado y dar ese paso de fe. Y Jael, con su audacia e ingenio, nos enseña sobre el liderazgo en acción. Ella no fue una guerrera entrenada, pero su valentía y astucia fueron decisivas para la victoria. Su historia te recuerda que el liderazgo no se limita a los puestos de poder, sino que reside en la capacidad de actuar con decisión, inteligencia y valentía, incluso en circunstancias inesperadas. Tú también puedes ser un líder en tu propia vida, inspirando a otros con tu ejemplo. Piensa en el poder de Dios que se manifiesta en tu vida, igual que en la de Débora. A veces, las circunstancias parecen insuperables, la opresión te ahoga, y la esperanza se desvanece. Pero Dios, en su infinita misericordia, llama a personas comunes como tú y como Débora para realizar cosas extraordinarias. Él te da fuerza, te guía y te provee de todo lo necesario para superar cualquier obstáculo. Recuerda que Dios no te pide que seas perfecta, ni que tengas todas las respuestas. Él te pide que tengas fe, que confíes en su plan, incluso cuando no lo entiendas. Débora, con toda su valentía, también necesitaba la ayuda de Barak y Jael. Dios trabaja a través de las personas, a través de tus dones y talentos, para lograr sus propósitos. Deja que Él te use. La victoria de Débora no fue solo una batalla ganada, sino un testimonio del poder de Dios para transformar las situaciones más difíciles. Asimismo, cada desafío que enfrentas es una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida, para fortalecer tu fe y para mostrarte su inmenso amor. No tengas miedo de confiar en Él, de buscar su guía y de seguir su voluntad. Recuerda que con Dios, todo es posible. Piensa en la liberación de Israel. Esa victoria resonante no fue solo un triunfo militar, sino una poderosa demostración del poder de Dios. Débora, una mujer con una fe inquebrantable, se convirtió en un instrumento de su voluntad, demostrando que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su posición social, para lograr sus propósitos. Su historia te recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando la opresión parece eterna, la esperanza aún perdura. La valentía de Barak, aunque inicialmente vacilante, se transformó en un ejemplo de fe en acción. Aprende de su viaje. A veces, la duda nos asalta, pero la obediencia a Dios, por pequeña que parezca la acción, puede desencadenar resultados extraordinarios. Dios obró a través de la valentía de Barak y la astucia de Jael, demostrando que la victoria no siempre llega de la manera que esperamos. La historia de Débora te ofrece un mensaje de esperanza. Dios escucha tus oraciones, incluso en medio de la opresión. Su poder puede romper las cadenas de la injusticia y la desesperación. No importa cuán abrumadora sea tu situación, recuerda que hay un Dios que te escucha, que te ve y que está listo para actuar en tu vida. Deja que su ejemplo te inspire a confiar en Él, incluso cuando todo parezca perdido. Te preguntarás, ¿quién era realmente Débora? Era una profetisa y jueza, una líder excepcional en un momento de profunda crisis para Israel. Su autoridad provenía directamente de Dios, una llamada divina para guiar a su pueblo oprimido. No era solo una figura religiosa, sino una estratega militar que supo aprovechar la situación para liberar a Israel del yugo cananeo. ¿Cómo logró eso?
con inteligencia, fe y la ayuda de otros personajes clave como Barak y Jael. Muchos se preguntan sobre el papel de Barak. Él fue un líder militar clave, pero Débora lo guió y lo animó. Su colaboración demuestra la importancia del liderazgo conjunto y la confianza mutua. No fue un simple subordinado, sino un compañero en la lucha por la liberación. La Biblia destaca la fe de Barak, aunque inicialmente dudó, finalmente confió en la palabra de Dios y actuó con valentía. Recuerda que Dios siempre está ahí para guiarnos, incluso en nuestras dudas. ¿Y qué hay de Jael? Ella es un ejemplo de valentía y astucia. Aunque no era parte del ejército israelita, su acción decisiva fue fundamental para la victoria. Su valentía y su ingenio, al acabar con Sísara, el comandante cananeo, son un símbolo de fe y audacia. Recuerda que a veces la victoria llega de donde menos lo esperamos. La historia de Jael es una lección sobre la importancia de la valentía, incluso en circunstancias inesperadas. Si quieres profundizar en la historia de Débora, te recomiendo empezar por la Biblia misma, Jueces capítulos 4 y 5. Ahí encontrarás el relato completo, desde la opresión cananea hasta la victoria de Israel. Pero no te quedes solo con eso, existen muchos estudios bíblicos que analizan el texto en detalle, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el liderazgo de Débora, el papel de Barak y la valentía de Jael. Busca artículos académicos y teológicos que examinen el contexto histórico de la época, la sociedad patriarcal de Israel y el significado de la figura de una mujer líder en ese entorno. Hay muchos análisis sobre el Cántico de Débora, Jueces 5, una verdadera joya poética que revela detalles importantes sobre la batalla y la cultura de la época. No te limites a una sola fuente, compara diferentes interpretaciones para obtener una visión más completa. Existen documentales y series bíblicas que dramatizan la historia de Débora, aunque recuerda siempre contrastar la información que te ofrecen con fuentes académicas. Estos recursos pueden ser una excelente introducción al tema, pero no deben ser tu única fuente de información. Recuerda que la interpretación de la historia bíblica puede variar, así que busca fuentes confiables y analiza críticamente lo que ves y lees. Espero que hayas disfrutado de la historia de Débora. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció la valentía de Jael? Cuéntamelo en los comentarios.